Si la persona está en silla de ruedas, el operador se situará por detrás a un lado de la silla, inclinando hacia atrás la cabeza del paciente en ligera hiperextensión. La persona a la que se cepillan sus dientes percibe esta actividad como una técnica invasiva, que puede resultar desagradable. Por tanto, el operador debe observar una serie de normas para que resulte un procedimiento más tolerable, sin que ello implique pérdida de eficacia. Debemos asegurarnos de que esté cómodo y su cabeza bien apoyada. Nos situaremos detrás, un poco lateralizados. Esta posición puede variar para procurar una mayor comodidad y visualización de todas las superficies de los dientes. Utilizaremos los dedos como una pinza que se abre para separar los labios con delicadeza e incluso podemos utilizar abrebocas para facilitar la apertura y poder acceder mejor a todas las superficies dentales. Podemos elaborar nuestros propios abrebocas con depresores de madera. Uniremos varios dependiendo de la apertura bucal y los fijaremos con esparadrapo. Deben ser de madera y no plásticos, para así no dañar los tejidos blandos. Una vez que los tengamos unidos en bloque, los posicionaremos en un lado de la boca, pudiendo así cepillar el lado contralateral. Los depresores de madera también resultan muy útiles para separar la lengua cuando ésta se interpone continuamente y desplaza el cepillo, dificultando así el cepillado dental. No debemos olvidar retirar las prótesis en el caso de tenerlas. Cepillaremos los dientes con movimientos cortos, prestando especial atención a los márgenes de las encías. Debemos seguir un orden de cepillado para garantizar que todas las superficies dentales queden limpias. No interrumpiremos el cepillado si sangran las encías, ya que el cúmulo de placa favorecerá más el sangrado. Si es posible, sujetaremos la lengua con delicadeza para cepillar su superficie. Pasaremos por las superficies de los dientes una gasa húmeda en colutorio, como la clorhexidina, para disminuir la carga bacteriana. Incluso podemos utilizar el mismo cepillo de dientes, introduciéndolo en el colutorio y pasándolo por todas las superficies. En este grupo se incluyen personas que están en silla de ruedas o incluso encamados de forma permanente. En muchos de los casos, un único operador no es suficiente para realizar un correcto cepillado. Se ha demostrado que manteniendo una higiene oral correcta en este tipo de pacientes se disminuye de forma considerable enfermedades respiratorias como puede ser la neumonía.